Hola, bienvenidos a este podcast que va a estar presentado por Ingrid González. y Sara Guerra Sada. La temática de este podcast es hablar sobre la educación como práctica de la libertad. Un análisis de la antropología pedagógica de Paulo Freire que hace Muñoz. Bueno, y para este podcast traemos una invitada especial. Ella es una pedagoga que viene de Estados Unidos. Ingrid, bienvenida. Muchísimas gracias. Ella me va a estar acompañando el día de hoy y juntas hablaremos en este podcast académico sobre las tradiciones pedagógicas, la educación popular y la emancipación en el contexto latinoamericano. Creemos que es importante entender que la educación no es neutra, sino que también está cargada de historia, también de ideología y propósito. Por eso hoy queremos hablar de cómo la educación puede ser una herramienta de transformación y no solo, transmisión de contenidos. Muy bien, Sara. Y así es, cuando hablamos de tradición pedagógica no nos referimos solamente a métodos de enseñanza, sino a formas de concebir al estudiante, al maestro y al conocimiento. Durante muchos años en América Latina se implementaron modelos educativos incluso tan tradicionales que privilegiaban la disciplina, el silencio, la memorización y la obediencia. En ese enfoque el profesor era quien sabía y el estudiante solo recibía la información. Sí, es que de hecho ese modelo que tú mencionas, eso lo llama Paulo Freire la educación bancaria, donde digamos el estudiante se convierte en un recipiente y digamos que el profesor es quien deposita cierta información sobre el estudiante. Por eso Freire cuestionó profundamente esa visión, porque esa visión en sí deshumaniza el aprendizaje y convierte a las personas solamente en un objeto y no en un sujeto. Entonces, según explica Diego Muñoz en su texto La educación como práctica de la libertad, Freire defendía que la educación solo puede entenderse cuando ayuda al ser humano a hacerse, digamos, consciente de la realidad y no solo serse consciente, sino que la transforma. Claro que sí, incluso eso es precisamente el corazón de la educación popular en América Latina. Que educar no consiste simplemente en recibir conocimiento, sino en leer la realidad, reflexionar sobre ella y buscar cambios, que es la intención principal. Como destaca Muñoz, que Freire fundamenta la educación liberadora en 3 dimensiones principales y que son fundamentales para esta situación, que es la transformación, el diálogo y la alteridad. ¿Qué son cada una de ellas? Cuando hablamos de transformación, significa que la educación debe impactar la vida de las personas y de la comunidad. Cuando hablamos de diálogo, es aquel que implica que nadie aprende en soledad, sino en conjunto, donde todos estamos unidos y aprendemos en comunidad, una interacción los unos con los otros. Y la alteridad es aquella que reconoce al otro como sujeto, no como un objeto en especial. Eso, y de hecho esto nos lleva al concepto de emancipación. ¿Qué es emancipar? Es como liberar. Y no solamente liberar de un opresor externo, sino también de ideas, de decidir o de cuestionar. Entonces Freire insiste en que el ser humano está llamado a ser más. La educación entonces no debe ser solamente domesticar, sino que debe despertar conciencia. Digamos que cuando en una clase el estudiante solo copia, memoriza, guarda silencio, la escuela en sí se convierte solamente en un espacio de obediencia. Pero en cambio, si la escuela se convierte más en un lugar donde se investigue, un lugar donde se pregunte, se participe y se tomen decisiones, ahí sí la escuela se convierte más en un espacio de libertad. Exactamente, y esto puede verse claramente en la práctica. Si un profesor explica el concepto de ecosistemas únicamente dictando definiciones, es probable que el estudiante lo memorice sin comprenderlo. Pero si ese profesor parte de la realidad, en que se monta en la parte de investigar el patio, las plantas, la tierra, los animales, el agua, el conocimiento se vuelve significativo. Es decir, ahí hay un diálogo, una experiencia, una reflexión, una interacción entre el estudiante y lo que está aprendiendo. Hay un proceso en donde él puede ya no memorizar, sino buscar un significado de lo que está viendo. Y como dice Muñoz, la educación se vuelve práctica de la libertad cuando se conecta con la vida de quienes aprenden.
Así es, Ingrid. De hecho, no es casualidad que esta tradición pedagógica latinoamericana haya surgido en contextos de desigualdad. De hecho, Freire, él trabajaba era con campesinos, con obreros o personas marginadas. Digamos que para quienes leer no era como un ejercicio académico, sino más que todo un acto político o humano. De hecho, Simón Rodríguez, que fue maestro de Simón Bolívar, lo había dicho antes. Él decía, inventamos o erramos. Digamos que él creía que América debía construir un modelo educativo propio, ¿cierto? Y más que todo también pensado en su realidad y no en una copia de Europa. Exactamente, y es algo que debemos tenerlo muy presente. Incluso más adelante Henry Burroughs contribuyó desde la pedagogía crítica señalando que los docentes no son simplemente ejecutores de programas académicos, sino intelectuales, transformadores capaces de cuestionar estructuras de poder dentro de la escuela, que se vea realmente el contexto en el cual se encuentran los estudiantes, es decir, no enseñan solo contenidos, enseñan a pensar, que es algo que hoy en día se debería practicar mucho. Cuando un docente invita a sus estudiantes a problematizar su contexto, está formando ciudadanía y conciencia social. Exactamente. De hecho, llevar esto al aula significa entender que el estudiante en sí no llega vacío. Hemos visto que el estudiante también llega con conocimiento, llega con historia, llega con experiencia. Entonces, por eso el diálogo me parece algo muy fundamental. De hecho, Muñoz explica que educar es encontrarse con el otro, como un sujeto que siente, un sujeto que piensa y también interviene en su realidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, nadie educa a nadie y nadie se educa solo, sino que en sí nos educamos en comunidad y aquí la educación se convierte en una construcción colectiva. Exactamente, y eso también transforma al maestro. Es un modelo bancario, no es un modelo bancario, es decir, el profesor simplemente da órdenes y transmite. Es un modelo más liberador, donde el profesor acompaña, orienta, investiga con los estudiantes. Es un cambio profundo, donde enseñar deja de ser una actividad mecánica para convertirse en una relación humana, que es lo que deberíamos permitir en las aulas. Por eso Freire afirma que la educación es un acto político, en la medida en que puede reproducir la opresión o puede generar una liberación. De hecho, en muchas escuelas, específicamente hablando de zonas rurales o zonas o sectores más vulnerables, en sí la educación tradicional genera es distancia. Exactamente. Ahí los estudiantes lo que sienten en realidad que nada de lo que aprenden tiene relación con su vida. Pero digamos cuando la escuela en sí comienza a trabajar con proyectos reales, como lo son más cercanos al contexto, como hacer huertas o hacer una memoria histórica, o hablamos del cuidado del agua, o hacemos una lectura del territorio, ahí sí los estudiantes se sienten más parte del proceso. De hecho, eso se llama emancipación, pasar de espectadores a protagonistas. Exactamente, y así es como nosotros como futuros docentes, este tema nos desafía. La pregunta no es solo cómo enseñar, sino para qué enseñar. Si la educación forma entonces sujetos críticos capaces de actuar en su entorno, entonces la escuela se convierte en un espacio de transformación social. Pero si la escuela o la educación solo repite conocimiento, esto se vuelve simplemente un mecanismo de control y de silencio. Así es, Ingrid. Por eso queremos concluir que la tradición pedagógica latinoamericana, especialmente desde Paulo Freire, sus intérpretes como los Muñoz, no es solo una propuesta educativa, sino que es un proyecto ético, donde enseñarse significa creer en el otro, significa acompañar procesos y reconocer que cada persona tiene la capacidad de pensar y transformar. La emancipación no es un objeto abstracto, digámoslo así, sino que se construye día a día en cada aula y en cada práctica docente. Claro que sí, Sara, muchísimas gracias. Incluso la educación como práctica de la libertad, como le expresa Muñoz al leer a Freire, es un camino exigente pero también humano. Siempre habrá retos, pero también posibilidades. Si entendemos que todos estamos en proceso de ser más, entonces la escuela deja de ser un lugar de obediencia y se convierte en un espacio de esperanza.
Así es, gracias por escucharnos en este episodio, gracias también a ti, Ingrid, por acompañarme, Claro que sí. y ojalá que cada vez más maestros se pregunten no solo en qué enseñan, sino qué mundo están ayudando a construir. Y también asimismo los estudiantes, que espero que encuentren en la educación un lugar donde se sientan escuchados, respetados y capaz de transformar su libertad y su realidad.